Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar un tema que, créanme, está sacudiendo los cimientos del entretenimiento turco y tiene el potencial de resonar mucho más allá de sus fronteras. Estamos a punto de sumergirnos de lleno en un auténtico escándalo, una batalla legal que ha surgido de la nada, sorprendiendo a propios y extraños. Y los protagonistas de este drama, que hasta ahora conocíamos por sus roles en pantalla y su brillo en las alfombras rojas, son dos nombres que resuenan con una fuerza particular, Engin y Tuba. Sí han oído bien, dos pilares de la industria, cuya asociación generalmente evoca éxito y prestigio, ahora se encuentran en medio de una disputa que promete ser tan fascinante como, francamente, un tanto escandalosa. Si disfrutan de las noticias del mundo del espectáculo, de desentrañar los entresijos de las producciones, de analizar las dinámicas detrás de cámaras y de estar al tanto de los secretos que el glamour a veces esconde, entonces este vídeo está hecho para ustedes. Y antes de que nos perdamos en los detalles más jugosos, un recordatorio esencial para todos ustedes: si aún no forman parte de nuestra comunidad, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Es la manera más directa de no perderse ninguna de nuestras investigaciones exhaustivas y, lo más importante, de apoyarnos para que sigamos trayéndoles contenido de la más alta calidad. Hagan clic en ese botón rojo que ven ahí abajo y activen la campanita para que reciban una notificación inmediata cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Ahora sí, pongámonos serios y vayamos directo al meollo del asunto. La noticia ha caído como una bomba de proporciones épicas, y los detalles que han empezado a salir a la luz son, cuanto menos, pasmosos. Estamos hablando de una batalla legal de alto calibre que involucra directamente a Engin, cuyo apellido es sinónimo de talento actoral indiscutible, y a Tuba, otra figura icónica de la industria, adorada por su carisma arrollador y su versatilidad camaleónica. Lo que comenzó como un murmullo, un rumor apenas perceptible en los círculos del espectáculo, se ha confirmado de manera oficial como una seria disputa legal con implicaciones que podrían ser significativas, no solo para sus prometedoras carreras, sino también para la percepción pública de ambos. Para comprender la verdadera magnitud de este conflicto, debemos retroceder en el tiempo e intentar reconstruir los hechos. ¿Cómo es posible que dos personalidades tan consolidadas, con trayectorias impecables y hasta donde el público sabía, sin fricciones aparentes, terminen enzarzadas en una guerra legal tan contundente? Las especulaciones son infinitas y la información que está circulando es, en gran medida, fragmentada, como piezas de un rompecabezas que aún no hemos logrado ensamblar completamente. Sin embargo, en este vídeo, nos esforzaremos por desgranar los hechos que han sido confirmados hasta ahora, con la cautela y el rigor que estas situaciones merecen. Parece ser que el punto de partida de esta amarga disputa se remonta a un proyecto profesional conjunto. Podríamos estar hablando de un acuerdo de colaboración ambicioso, una inversión conjunta que salió mal, o quizás un desacuerdo contractual de proporciones mayúsculas. Los detalles precisos siguen siendo esquivos, ya que la mayoría de las partes involucradas han optado por un silencio casi absoluto o por comunicados muy medidos y cuidadosamente redactados. No obstante, fuentes cercanas a las producciones y a los equipos legales, a menudo los testigos más fiables en estas lides, han filtrado información que apunta inequívocamente a un rompimiento severo de las negociaciones o, lo que es peor, de un acuerdo previamente establecido y aparentemente sólido. Intenten imaginar la escena por un momento: dos titanes del espectáculo, dos nombres que están acostumbrados a liderar producciones millonarias, a recibir ovaciones de pie y a ser el centro de atención indiscutible en cada evento al que asisten, ahora encontrándose en lados opuestos de la sala de un tribunal. La naturaleza exacta de la disputa legal es, sin duda, el elemento que más intriga a la opinión pública y a los observadores de la industria. Nos encontramos ante temas puramente económicos, como deudas pendientes o reparto de beneficios. Podría tratarse de derechos de autor o de un incumplimiento flagrante de un contrato. O quizás, y esto es algo que nunca se puede descartar por completo, el conflicto tiene raíces más personales, un choque de egos o diferencias irreconciliables en la visión artística. Los rumores, aunque no siempre fiables, apuntan en varias direcciones, desde diferencias insalvables en cuanto a la distribución de beneficios generados por proyectos exitosos, hasta desacuerdos profundos sobre la dirección creativa de una obra, o incluso malentendidos menores que con el tiempo y la asesoría legal equivocada, escalaron hasta alcanzar niveles judiciales. Lo que sí es absolutamente cierto es que esta situación ha puesto en jaque la impecable imagen pública de ambos artistas, quienes hasta ahora habían cultivado con esmero un perfil relativamente reservado en lo que respecta a sus asuntos privados y profesionales.
Las repercusiones de esta guerra legal, es importante recalcarlo, van mucho más allá de lo puramente personal o de las carreras individuales. En la compleja y a menudo implacable industria del entretenimiento, la reputación es, literalmente, todo. Un litigio de esta envergadura, con la atención mediática que inevitablemente atrae, puede afectar de manera drástica la percepción que el público tiene de los artistas, la viabilidad de futuros contratos e incluso la dinámica de trabajo con otros colegas y productores. Los seguidores de Enjinituba, aquellos que hasta ahora los han apoyado incondicionalmente a través de sus altibajos, se encuentran ahora divididos, expectantes y, en muchos casos, desconcertados, buscando desesperadamente respuestas y tratando de comprender qué fuerza ha podido llevar a esta situación límite. Es un recordatorio a menudo amargo de que a pesar del brillo deslumbrante y el glamour que proyectan en pantalla, detrás de cada estrella hay seres humanos lidiando con sus propias luchas, desafíos y, como vemos ahora, conflictos legales. Una de las facetas más impactantes de este escándalo es la manera en que logró mantenerse oculto, o al menos bajo un velo de secretismo, durante un tiempo considerable, para luego explotar de manera tan repentina y estridente en el panorama público. Parece ser que se hicieron esfuerzos ingentes, quizás incluso desesperados, por mantener esta disputa dentro de la esfera privada, lejos de los ojos curiosos del público y de los oídos indiscretos de la prensa. Sin embargo, inevitablemente los abogados, los tribunales y las filtraciones, que en este tipo de escenarios son casi una constante, terminan haciendo su trabajo. Y aquí es precisamente donde entra nuestro papel, nuestra misión como investigadores y analistas de la información, desentrañar lo que se puede confirmar, discernir lo que es mera especulación y mantenerlos informados sobre cada avance. Los detalles que han logrado trascender hasta el momento sugieren de manera muy clara que las negociaciones iniciales destinadas a resolver este conflicto de manera extrajudicial, es decir, fuera de los tribunales, habrían fracasado de manera estrepitosamente. Este fracaso rotundo habría sido el catalizador que obligó a una de las partes a iniciar acciones legales formales, forzando así a la otra a prepararse para una defensa ardua. El proceso legal, según lo poco que se ha podido conocer, se perfila como largo y extraordinariamente complejo. Implicará la presentación de testimonios, el análisis minucioso de documentos probatorios y, muy probablemente, una etapa de mediación formal o, en el peor de los casos, un juicio público. La gravedad de las acusaciones o de las reclamaciones presentadas por cada parte será, sin duda, el factor determinante en el desenlace final de este litigio. Sin embargo, lo que sí es una certeza absoluta es que esta situación no se resolverá de la noche a la mañana. Estamos ante un maratón legal, no ante una carrera de velocidad. ¿Qué podemos esperar de este enfrentamiento que apenas ha comenzado a desplegar sus alas? En primer lugar, y es algo casi inevitable, es muy probable que presenciemos un aumento exponencial de la presión mediática. Los paparazzi, los tabloides sensacionalistas y los omnipresentes portales de noticias del espectáculo estarán ávidos de obtener cada detalle, cada declaración, cada movimiento, por pequeño que sea, de Enjinituba. Esta atención constante y a menudo invasiva podría complicar aún más el ya intrincado proceso legal y, sin duda, aumentar la tensión entre las partes. Además, es muy plausible que veamos pronunciamientos oficiales, cuidadosamente elaborados, por parte de sus respectivos representantes legales. El objetivo de estos comunicados será, previsiblemente, intentar controlar la narrativa pública, mitigar cualquier daño a la imagen de sus clientes y presentar una versión de los hechos que sea favorable a sus intereses. Sin embargo, en este tipo de situaciones tan complejas y cargadas de emociones, la información siempre tiende a filtrarse de una u otra manera, y mantener todo bajo un estricto control es una tarea prácticamente imposible. Otro aspecto crucial a considerar, y que sin duda genera mucha preocupación entre sus seguidores, es el impacto potencial de esta guerra legal en sus carreras actuales y futuras. ¿Se paralizarán proyectos en curso? ¿Se cuestionará públicamente su profesionalismo y su ética de trabajo? Son preguntas que por ahora quedan en el aire sin respuesta clara. En la industria turca, donde las relaciones profesionales a menudo son muy estrechas y la confianza es un pilar fundamental, una disputa legal de esta magnitud entre dos figuras tan prominentes podría generar un efecto dominó inesperado. Podría hacer que otros artistas, productores y directores piensen dos veces antes de involucrarse en proyectos donde exista la posibilidad de que ambos artistas coincidan, buscando quizás evitarse complicaciones futuras. Mientras tanto, los fieles seguidores de ambos artistas se encuentran inmersos en un torbellino de emociones.
Algunos, cegados por la lealtad, defienden a su artista favorito sin hacer preguntas, otros, con una mente más analítica, buscan información objetiva y contrastada, y muchos otros simplemente expresan su profunda decepción y sorpresa ante esta inesperada crisis. Es un claro recordatorio de la profunda conexión que establecemos con estas figuras públicas y de cómo sus vidas, incluso en sus aspectos más conflictivos y privados, pueden llegar a afectarnos de manera significativa. Por ahora, lo que tenemos a nuestro alcance es seguir de cerca la evolución de este caso, basándonos siempre en la información que vaya surgiendo de fuentes confiables y verificadas. Nos comprometemos a mantenerlos actualizados a medida que se desarrollen los acontecimientos. Es fundamental recordar, y esto es algo que siempre recalcamos, que si bien la curiosidad es una emoción humana natural, debemos ser siempre respetuosos con la privacidad de los involucrados y con el desarrollo del proceso legal que se está llevando a cabo. La objetividad y la prudencia son nuestras mejores herramientas en estos momentos. Y así, con este panorama que se presenta a la vez sombrío en sus implicaciones y definitivamente intrigante en su desarrollo, llegamos al final de nuestro análisis sobre este monumental escándalo. Hemos intentado, con la mayor claridad posible, desgranar los puntos clave de esta guerra legal entre Engine y Tuba, explorando desde sus posibles orígenes hasta las repercusiones que podría acarrear para el futuro de sus carreras y de la industria en general. Lo que queda meridianamente claro es que esta historia está lejos de haber llegado a su punto final, y promete seguir dándonos, para bien o para mal, mucho de qué hablar en las próximas semanas y meses. Esperamos sinceramente que esta exploración detallada les haya resultado no solo informativa, sino que también les haya proporcionado una visión más clara y completa de lo que está sucediendo en este fascinante, y a veces sorprendentemente turbulento, mundo del espectáculo turco. Agradecemos de corazón su tiempo, su atención y su paciencia al ver este vídeo. Su interés constante es, sin duda, lo que nos impulsa a seguir investigando con rigor y a compartir estas historias complejas con ustedes. Ahora, y como siempre, nos encantaría conocer su opinión sincera. ¿Qué piensan ustedes sobre este inesperado escándalo? ¿Tienen alguna teoría fundamentada sobre el origen de la disputa entre Engine y Tuba? ¿Creen que esta batalla legal tendrá un impacto duradero y negativo en sus respectivas carreras a largo plazo? Por favor, no duden en compartir sus reflexiones y opiniones en la sección de comentarios que ven justo debajo de este vídeo. Nos encanta leerlos, debatir de manera constructiva con ustedes y, sobre todo, saber qué piensan. Su participación activa es absolutamente fundamental para el crecimiento y la vitalidad de nuestra comunidad. Y si han disfrutado de este vídeo y desean apoyarnos para que podamos seguir trayéndoles contenido exclusivo y análisis profundos como este, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es vital para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos que también puedan estar interesados en este tema. Y si, para su sorpresa, aún no se han suscrito a nuestro canal, este es sin duda el momento perfecto para hacerlo. Hagan clic en ese botón rojo de suscripción y no olviden activar la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas investigaciones exclusivas y análisis pormenorizados. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y que la información los acompañe.